Bien, antes de continuar con la precedencia de operadores, aclarar un poquito de que los operadores lógicos, ah, como la negación, conjunción y disyunción, en algunos lenguajes de programación como C Sharp y Java, como ustedes pueden ver, se representan mediante estos símbolos, ¿no? De la negación. En realidad es un signo de admiración para representar la negación en C Sharp, doble ampersand para representar la conjunción en C Sharp, dos rayitas paralelas para representar la disyunción en este lenguaje de programación. Y bueno, para Java en realidad es lo mismo que en C Sharp, pero en otros lenguajes de programación como Scratch, por ejemplo, no se utilizan estos símbolos, sino son palabras escritas en inglés, ¿no? Y obviamente estos lenguajes no son los únicos lenguajes de programación. Ustedes saben que existen muchos otros lenguajes de programación, ¿no? Hoy en día, como por ejemplo Python, que está de moda, ¿no? Bueno, y otros también, ¿no? Entonces, no solamente estos lenguajes, para los cuales sería de manera diferente. Es lo mismo acá, en cuanto a operadores relacionales para representar el igual, ¿no? Se pone doble igual, en Java lo mismo, en Scratch igual. Diferente se escribe así en C Sharp, en Java así, y bueno, en Scratch así también. Y podríamos tal vez hablar de también un operador más que no, si bien no es relacional, pero es de tipo aritmético. Podríamos hablar del resto de la división, ¿no? Donde en el resto de la división nosotros, por decirle en C Sharp, estamos utilizando ese símbolo, ¿no? En Java sería lo mismo, pero en Scratch se utiliza la función mod, ¿no? En realidad son funciones, como ustedes podrán ver, dependiendo del lenguaje de programación, para que podamos nosotros saber qué símbolo vamos a utilizar, ¿no? En este caso, entonces, ustedes pueden ver que el resto de la división en C Sharp sería así, en Java también, pero en el lenguaje Scratch sería de esta forma. Entonces eso es importante saber, porque al momento de usar, si yo quisiera el resto de la división, por decirle en el lenguaje C Sharp, entre el valor 7 y el valor 3, yo tendría que colocar 7 por ciento, por decirle así, 3, ¿no es verdad? Y ahí ustedes saben que sería de a 2, pero el resto es 1, entonces ese sería el resultado. Si fuera en Scratch, yo tendría que escribir 7 mod 3 y el resultado también sería el mismo, ¿no? Básicamente. Bueno, espero que con esto les haya ayudado un poquito también. Y ahora continuamos entonces con la precedencia de operadores. Por ejemplo, en visualbasic.net, que están acá, están las prioridades, ¿no? De los símbolos cuando se resuelven expresiones eh, algorítmicas, ¿no? Entonces, eso sería en visualbasic.net, que obviamente es muy similar, si ustedes se fijan, la precedencia a la que está acá en el lenguaje C Sharp, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá en visualbasic.net, primero en una expresión se deben resolver los paréntesis, luego la negación, luego en las expresiones aritméticas hay que resolver el producto, la división, el resto de la división, luego viene la suma y resta en prioridad número 4, en prioridad número 5 y 6 ya estarían los operadores relacionales, y en prioridad 7 estarían obviamente conjunción y disyunción, ¿no? Y finalmente la asignación. Ok, entonces en el tema de los operadores, de estos operadores en el lenguaje C Sharp, tenemos en primer lugar, hay que resolver los paréntesis, luego la negación,
Luego, obviamente, estos operadores que tienen que ver con multiplicación, división y resto de la división. Luego estaría suma y resta. Luego los operadores relacionales que ustedes ven acá, ¿no? Y ya para ir terminando, los operadores de tipo lógico como la conjunción y la disyunción, ¿no? Porque la negación está aquí arriba, ¿no? Entonces, y el operador de asignación. Entonces, para entender un poquito este orden de prioridades, ¿no? Tal vez sería importante que yo les pueda mostrar acá cómo es que la máquina entonces resuelve una expresión como la que usted ve acá, donde lee usted 2 multiplicado por x más 3 cuartos menos la potencia de 2 a la 5, ¿no? Explicando de que la máquina lee de izquierda hacia derecha y que según el orden de prioridades, si usted se fija en la tabla anterior que mostramos, pues antes que la suma, la multiplicación tiene prioridad. Si yo escribiera esa misma expresión que usted ve ahí, y de alguna forma en esta expresión yo colocara, vamos a decir, ahí podríamos entender que en la primera expresión la máquina prioriza la multiplicación sobre la suma, no porque la multiplicación o este producto esté de primero, leyendo de izquierda a derecha, sino por el orden de prioridades que habíamos visto nosotros aquí, ¿no? Si usted se fija aquí, el producto está con una prioridad número 3, es decir, tiene mayor prioridad que la suma, porque usted verá que la suma está en valor 4, ¿no? Entonces eso es importante que lo podamos entender en ese sentido, ¿ya? Ahora, cuando volvemos al ejemplo, entonces vemos que aquí la máquina haría 2 por x, ¿no? En cambio, en la segunda expresión no haría ella 2 más x, porque ella comienza a leer de izquierda a derecha, pero antes de resolver la sumatoria, ella da un vistazo hacia adelante para ver cuál es el próximo símbolo. En este caso, el próximo operador es un producto, entonces ella prioriza, ella trata de hacer, no es que trata, sino que hace x multiplicado por 3, ¿no? En este caso. Y ese resultado lo va a dividir entre 4 para finalmente después volver a sumar con el 2. Entonces, para que usted lo pueda entender. En cambio, en esta expresión de arriba, ella obviamente va a hacer 2 por x, ¿no es verdad? Y luego de hacer 2 por x, ella compara entre la suma y la división que está acá y resuelve primero la división. Porque recuerde que la división tiene la misma prioridad que el producto, pero ambas tienen mayor prioridad que la suma. Entonces primero la máquina de izquierda a derecha resuelve este producto, luego resuelve esta división, ¿no? Y es más, resuelve 2 elevado a la quinta, que es 2 potencia 5, ¿no? Básicamente, entonces ella cuando resuelve este producto, esta división y esta función de exponenciación o potencia, después de resolver eso, recién ella ya aplica, ¿no?, la suma de estos dos primeros términos y resta este tercer término. Valga la pena aclarar que esta expresión que estamos viendo completa, esta expresión, tiene tres términos, porque los términos se separan, se recuerdan en colegio nos enseñaron por los operadores de suma y los operadores de resta. En este caso el primer término sería 2 por x, el segundo término 3 dividido entre 4, el tercer término potencia de 2 a la quinta. Eso es importante que usted entienda entonces que la prioridad está en el producto, en la división y en la potenciación o esta función de potencia, y de último se resuelve la suma y la resta. En el caso de este segundo ejemplo, primero entonces se resuelve este producto, ¿no? Hasta ahí, el producto de 2x por 3. Luego ese resultado se divide entre 4. Luego se calcula la potencia de 2 a la quinta y finalmente se suma el 2 al resultado que nos da acá, restando la potencia de 2 a la quinta, ¿no? Eso es importante entenderlo. En este tercer ejemplo de acá,
usted verá una división y un producto, pero cuando se va a la tablita de prioridades, se dará cuenta usted que evidentemente la suma y la resta están después del producto y la división y el resto de la división. El hecho de que el producto esté acá escrito a la izquierda en primer lugar que el símbolo de división no significa que este tiene mayor prioridad que este. No, todos tienen la misma prioridad. Si yo resuelvo primero este o este, el resultado sería el mismo, ¿no? Entonces, básicamente, en este ejemplo usted podrá ver de que si yo tengo una división y un producto acá, no hay ningún problema. Primero divide 5 entre 3, luego ese resultado lo multiplica a 1 y luego lo divide entre 2, que no hay ningún problema si nosotros dividimos 5 entre 3, dividimos 1 entre 2 y luego esos dos resultados los multiplicamos, porque todos estos operadores desde aquí hasta aquí tienen la misma prioridad. Y de hecho, en esta expresión entera, ahí, fíjese, esto sería un término, este sería otro término y este sería otro término, entendiendo que los términos están separados o pueden ser separados solamente por símbolos por operadores de suma y de resta, ¿no? Entonces eso quiere decir que este término, por ejemplo, este es un término único. Aunque haya un producto ahí, es un término único porque está separado por el operador de la resta y el operador de la suma. Este otro es un término único, ¿no? Porque evidentemente este símbolo de división y producto no son símbolos para separar términos. Los únicos símbolos para separar términos son la resta y la suma. Entonces la máquina viene y hace 5 dividido entre 3, multiplica por 1, divide luego todo entre 2, luego resuelve la raíz cuadrada de 25, que es 5, multiplicándola por x, ¿no es verdad? Por el valor de x, y finalmente la máquina entonces hace la resolución de los términos. Significa que todo este resultado, ¿no es verdad? A ese resultado le resta este resultado y finalmente le suma el valor de A, ¿no? Para esta otra expresión, que es diferente a esta, mire, parecida, pero aquí hay paréntesis, aquí sí es diferente, comienza dividiendo igual que acá 5 entre 3, pero antes de multiplicar no puede multiplicar por el 1 porque el 1 en realidad está dividiendo o está siendo dividido por el 2 y está entre paréntesis, y el paréntesis ya tendría prioridad, ¿no? Si usted se fija en la tabla de prioridades ahí, el paréntesis está en primera prioridad. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si bien hace 5 dividido entre 3, tiene que multiplicar por el resultado de haber dividido primero 1 entre 2, ¿no? Y bueno, lo demás es similar, resuelve la raíz cuadrada de 25, ¿no? Y bueno, acá hay paréntesis, también resuelve lo que está en paréntesis, primero x más a, entonces luego ella agarra y con esos resultados parciales, entonces ya ella multiplica esto por esa división, le resta este resultado básicamente, como usted lo ve acá, ¿no? Ese resultado. ¿Por qué? Porque esta raíz cuadrada de 25 está siendo afectada por un producto y ese producto es con un valor que está entre paréntesis y tiene prioridad. De hecho, aquí usted puede ver de que estamos frente, este sería un término y este prácticamente sería otro término, ¿no? Un término compuesto obviamente por una expresión donde de alguna forma hay dos términos acá, pero están implícitos en ese paréntesis. Ok, espero que esa partecita le haya servido y bueno, enseguida estaremos nosotros continuando con este tema 2 explicando la operación de asignación.